capítulo 2, por favor, son tan amables. Hechos capítulo 2. En su versículo 14, aunque vamos a leer varios versículos, casi todo lo que es el sermón del apóstol Pedro, pero vamos a comenzar nada más con este versículo. Vuelvo a repetir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, y después vamos a hacer una oración a nuestro Dios. ¿Ya lo tiene usted? Decimos, entonces leemos de la siguiente forma. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, una vez más, Señor, nos permites estar aquí en tu casa, Dios, Señor, y poder disfrutar de este tiempo, Dios, de alabarte, de orar, Señor, delante de ti, Dios, pero también nos permites el poder escuchar tu palabra, el poder meditar en ella, Dios, Señor, que nos alimenta, Dios, Señor, que es tu palabra, Dios, la que nos muestra, Dios, Señor, tu voluntad, Señor, para con nosotros, Dios, y en ella muestras tu amor, Señor, a tus hijos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia en este lugar, Señor. Permítenos ser sensibles, Señor, a tu voz, Señor. Permite, Dios, Señor, que en esta noche, Dios, podamos estar atentos, Señor, a meditar en tu palabra, Padre eterno, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, Dios, a ello, Padre Santo, Señor. Y podamos ser un pueblo, Dios, Señor, no nada más oidor, sino también hacedor de tu palabra, Padre eterno, Señor, y que nos podamos deleitar en ella, amado Dios, Señor. Asimismo también mi vida, Dios, Señor, para que extiendas, Señor, tu misericordia sobre mi vida. Tú sabes, Señor, que te necesito, Dios, y que sin ti, Dios, no puedo hacer nada, Padre eterno, Señor. Habla, Dios, en esta hora, Padre Santo, Señor, y que podamos todos ser edificados en esta hora. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. ¿Usted podría construir una casa de forma correcta, de principio a fin? Yo creo que no somos hombres o mujeres que tengamos esa formación para poder edificar una casa de principio a fin. Para ello se necesita tener nociones y se necesita tener experiencia para poder construir de forma correcta, y bien sabemos que solamente una persona que es profesional en esa área puede lograr llevar a cabo una obra de tal magnitud. Bueno, déjame decirle que asimismo, para nosotros poder llevar la obra de evangelismo, nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos. Necesitamos la obra perfecta del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, dándonos esa dirección y llevándonos a poder hablar su palabra de forma correcta. Por eso en esta noche vamos a meditar en la palabra, y es la obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz. La obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz, hermanos. Y nosotros recordamos que, este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas alrededor del año 63 después de Cristo, siendo San Lucas de profesión médico, y era conocido como el médico amado, y que fue, entre otras cosas, aparte de escritor, también fue colaborador juntamente con el apóstol Pablo en llevar el mensaje a otros lugares, hermanos. Y sabemos que sobre todas las cosas el autor de este libro, como de toda la Biblia, es el Espíritu Santo, hermanos.
Así como también nosotros sabemos que este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, abarca un periodo de 30 años de la historia de la iglesia, y en ella nosotros encontramos, San Lucas escribiendo, así como escribió el Evangelio según San Lucas y hace mención de la historia de las cosas que Jesús desarrolló en su ministerio. El libro de los Hechos de los Apóstoles continúa en esa misma línea y comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y termina con el encarcelamiento del apóstol Pablo, con el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Pero nosotros vemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles enfatiza que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Mesías esperado por mucho tiempo por Israel, y también nos muestra que por medio de la predicación de los apóstoles y de la iglesia, hermanos, es ofrecida la salvación a todos los hombres, por la obra y por el énfasis que hace el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Por eso en Hechos 2 es importante que veamos, porque no nada más se le conoce como Hechos de los Apóstoles. Algunas personas hacen mención a este título y dicen que también podría llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, hermanos. Entonces encontramos eso. Encontramos de principio a fin la obra del Espíritu Santo moviéndose en hombres comunes como usted y yo, para poder llevar a cabo una gran comisión, o la gran comisión, que es el llevar el Evangelio a toda hombre, hermanos. También, en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 2 nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo y con él el nacimiento de la iglesia, hermanos. El nacimiento de la iglesia no se lleva a cabo que muchas personas creen en la época de la Reforma, ¿no? Nuestra historia como iglesia, hermanos, nuestra historia se remonta hace 2000 años en un lugar que era el aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres que se encontraban en ese lugar. Y con ello comenzó lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Recordará que nuestro Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En San Mateo 16, 19 nos muestra esta promesa que nuestro Señor Jesucristo le hace al apóstol Pedro, y que encontramos su cumplimiento de cómo Pedro abre las llaves del reino de los cielos a aquellos que creyeron en el Señor, ¿no? Primeramente aquellos judíos que oyeron el mensaje, como también a los gentiles en el capítulo, más adelante en el capítulo 10, cuando Pedro predica a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces es interesante porque vamos a ver ese momento en el cual el apóstol Pedro, el Señor le permite, ante una gran audiencia que se encontraba en aquel momento, predicar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y no era cualquier persona. Entonces es interesante porque el apóstol Pedro había sido mudado en otra persona, ¿no? No es el apóstol Pedro que encontramos negando a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Ahora encontramos a un Pedro totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, hablándole a una gran multitud de personas que se encontraban en aquel momento. Y nosotros sabemos que el capítulo 2 nos habla sobre ese momento, sobre el momento del derramamiento del Espíritu Santo, y nos empieza a mostrar que era en la fiesta del Pentecostés, ¿no? Una fiesta importante, una de las 3 fiestas importantes para los judíos, en el cual subían en estas fiestas, subían a Jerusalén a adorar al Señor. Entonces había mucha gente en ese momento que se encontraba en Jerusalén yendo a adorar al Señor,
¿no? Judíos, podemos decir judíos piadosos o judíos religiosos que subían a adorar al Señor en aquel tiempo. Y en ese momento, en esa fiesta, al Señor le place que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fuera derramado, hermanos. Y nos dice el capítulo 2, versículo 2, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Dice, y moraban en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que están en la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, que están llenos de mosto, ¿no? Entonces nos muestra ese momento, en verdad, un momento bien hermoso y glorioso, en el cual, bueno, había sido profetizado desde siglos atrás, ¿no? Con el profeta Joel, de una forma muy clara sobre este acontecimiento, y era la llegada del Espíritu Santo. Bueno, y nosotros sabemos que era no nada más enfocarlo sobre el hablar en lenguas, no, tenía que ver con la llegada del Espíritu Santo en su obra para la redención, para la transformación, para la nueva criatura de aquel creyente, hermanos, y la obra que hace también, nosotros sabemos de forma personal con cada uno de nosotros. Somos sellados, el Espíritu Santo habita en nosotros, somos bautizados con el Espíritu Santo para hacer un cuerpo juntamente, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza del cuerpo, hermanos, ¿no? Entonces son muchas cosas que suceden con el derramamiento del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo, hermanos. Y encontramos que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, pero también había sido profetizado por nuestro Señor Jesucristo, y lo encontramos en el Evangelio según San Juan, ¿no? También antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, en los primeros versículos de Hechos 1 nos habla sobre ese momento, hermanos, ¿no? Y encontramos en Hechos 2 ya cómo se cumple esa promesa, hermanos, esta promesa gloriosa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahora morando en el creyente, hermanos. Y nosotros debemos entender que es el mismo Espíritu que fue derramado en Hechos 2, es el mismo Espíritu que está morando en la iglesia, en cada uno de nosotros los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hermano. O sea, no es otro Espíritu Santo, no es el mismo obrando en cada uno de nosotros, morando en el creyente, hermanos, ¿no? Esto es algo que nosotros debemos de llenarnos de gozo por ello, ¿no? Porque recordarán que en el Antiguo Testamento Dios moraba en un tabernáculo, la presencia de Dios se manifestaba en un tabernáculo en medio del pueblo, ¿no? En medio del pueblo. Pero ahora, hermanos, encontramos que ahora Dios mora en nosotros. Nosotros somos ahora ese tabernáculo, ese templo en el cual Dios está morando, ¿no? Y ahora, por ello, cuando llegamos a ese momento en el cual el apóstol Pedro se levanta, entonces en el versículo 14, 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio, oíd mis palabras, ¿no? Entonces encontramos la obra del Espíritu Santo en la predicación
eficaz, ¿no? O sea, una predicación eficaz, hermano, es aquella que es dirigida totalmente por el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros debemos de ser sensibles y ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder ver cómo Dios se mueve en medio de nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver, nosotros encontramos desde en Hechos 2 varias veces cómo hace mención la palabra o la expresión que dice llenos, y fueron llenos del Espíritu, hermanos, como lo dice también en Efesios. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros, bueno, la iglesia es llena del Espíritu, usted y yo como creyentes somos llenos del Espíritu cuando nos llenamos de la palabra de Dios, hermanos, cuando nos llenamos de las Escrituras, porque en las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Entonces, cuando oramos la palabra, hermanos, cuando adoramos a nuestro Dios, también con la palabra, y todo ello, hermanos, cuando nos congregamos, hermanos, cuando estamos de forma constante en la presencia del Señor, somos llenos de su Espíritu. Primeramente, nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, pero ahora la responsabilidad está en nosotros de ser llenos de forma constante de su Espíritu, ¿no? Que nosotros estemos rebosando de su presencia, hermanos. Y entonces para nosotros poder predicar de forma eficaz, hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, moviéndose en nuestras vidas. Porque, hermanos, nosotros podemos decir que somos cortos de palabras, que somos torpes, que a lo mejor no sabemos qué decirle a las personas, hermano. Pero para ella está el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía, hermanos. Él es el que pone palabras en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz. Y el versículo que nosotros dimos lectura, hermanos, y nos muestra entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y hablóles diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. La obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz nos da autoridad, hermanos. Esto es importante, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a hablar y tratamos de predicar y empezamos a hablar, como decimos, cosas de nuestra cosecha, hermanos, y empezamos a hablarle y empezamos a presentar conforme a la necesidad, es que está enfermo, ven a la casa del Señor, el Señor te va a sanar. Si tienes un problema en tu familia, Dios puede restaurar tu familia. Y recordarán que apenas la palabra de Dios nos mostraba sobre esos detalles del otro evangelio, ¿no? En Gálatas nos muestra la palabra de Dios. O sea, nosotros necesitamos predicar de forma correcta, y encontramos aquí al apóstol Pedro levantándose, ¿no? Viendo esta situación que estaba aconteciendo, el Espíritu de Dios derramándose, la gente hablando en lenguas, y toda esta gente que se había acercado a aquel aposento alto por el estruendo, por aquellos hombres que estaban orando, hermanos. Encontramos que muchos no sabían qué estaba sucediendo y algunos otros se burlaban, ¿no? Pero encontramos al apóstol Pedro, que antes ante una sirvienta se acobardó y ante otros hombres negó al Señor 3 veces. Ahora el apóstol Pedro, en medio de una gran multitud, hermanos, en medio de una gran multitud, el apóstol Pedro se levanta, dice, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, hermano. ¿Qué es lo que le daba esa autoridad y ese poder, hermanos, al apóstol Pedro para poder manifestarse de esta forma? Bueno, en primera, el Espíritu de Dios morando en su vida, ¿no? Encontramos de primera instancia ello, y aparte esa convicción de lo que él iba a hablar no era cualquier cosa, iba a ser la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros es lo que nosotros alcanzamos a ver en este discurso que el apóstol Pedro empieza a esgrimir ante esta gran audiencia. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
potencia de Dios, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿No? Entonces el apóstol Pedro no iba a hablar cualquier mensaje, no iba a hablar otro evangelio, sino que iba a hablar la palabra de Dios. No iba él a manifestar, y ahorita más adelante vamos a ver cómo es esto que el apóstol Pedro hace, pero nos muestra, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios, ¿no? La palabra en el griego sería, la raíz sería dunamis, que tiene que ver con la palabra que conocemos nosotros como dinamita, ¿no? Y si usted pone un cartucho de dinamita en algún lugar, bueno, aquello va a ser una destrucción, va a transformar el lugar, y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder que transforma las vidas, hermano, que transforma los corazones, y ese es el mensaje que el apóstol Pedro iba a empezar. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta y pide a la audiencia que pongan atención, y empieza él a hablar. Por ejemplo, San Mateo 7, 28 y 29 nos muestra, porque dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, esta parte de la escritura que nos muestra San Mateo 7, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará, hermano, que nuestro Señor Jesucristo hablaba, y lo que hablaba era palabra de Dios, pero nosotros encontramos que en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, hermanos, si usted recuerda que fue bautizado y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo todo contentamiento, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y entonces nuestro Señor Jesucristo fue ministrado por medio del Espíritu Santo para comenzar lo que nosotros conocemos como su ministerio terrenal, ¿no? Entonces nosotros encontramos la obra del Espíritu Santo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde un principio, y encontramos ahora que las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba, la gente se admiraba porque dice la palabra, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No eran palabras mal aplicadas, sino que era la palabra de Dios, hermano. Era Dios mismo hablando al pueblo. Y ahora de la misma forma tenemos la palabra de Dios que nos sigue hablando a nosotros. Y bueno, Hechos 1:8 nos dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y eso es lo que nos muestra este versículo, esa promesa que estaba dando nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Dice, mas recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces lo que sigue, el propósito primario o en primera instancia es el predicar la palabra de Dios, que los discípulos, que el creyente, que la iglesia fuera lleno de la palabra de Dios para poder predicar el mensaje de Dios, ¿no? Dice, y recibiréis mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hermanos, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces esa autoridad que Dios le da al pueblo es por medio, al creyente es por medio de su Espíritu, hermanos. Pero un pueblo que tiene que estar lleno de la presencia del Señor. Entonces encontramos que nosotros pues sí, es que yo no sé cómo hablarles o qué decirles. Necesitamos estar llenos de la presencia del Señor, hermanos. O sea, no hay duda de ello. Necesitamos del Señor en nuestras vidas, de su Espíritu, de su Espíritu moviéndose en nuestras vidas, hermanos, para que nosotros podamos levantarnos. Pedro no fue el mismo, el apóstol Pedro no era el mismo antes y después del Pentecostés, hermano. Era un hombre totalmente diferente, ¿no? Recordarán
esa expresión que nosotros vemos en 1 de Samuel cuando dice de cuando Saulo descendió el Espíritu de Dios y fue mudado en otro hombre, ¿no? Encontramos a Pedro que no era el mismo, ese hombre que le batallaba mucho con el carácter, con su forma de actuar y todo este tipo de circunstancias, muy arrebatado, violento. Encontramos a un apóstol Pedro ahora totalmente diferente, levantándose en medio de la congregación. Fíjese lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en los versículos siguientes. Dice: porque estos no están, versículo 15, 2:15, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, sino, dice, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice: y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. La obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz nos da discernimiento, hermanos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos da discernimiento para saber qué hacer en determinado momento. Imagínense que el apóstol Pedro, en lugar de hablar y conforme a la palabra empezar a decir un argumento suyo sobre lo que estaba aconteciendo ahí, ¿no? Y que tratara de explicar el derramamiento del Espíritu y el hablar en lenguas utilizando lo que él pensaba, lo que él sentía en aquel momento, y empezar a decir a lo mejor cosas que no tenían nada que ver con lo que la profecía de Joel mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos da discernimiento para entender los momentos que estamos viviendo, se están viviendo, y poder también discernir por medio de la palabra de Dios qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque aquellos hombres, su señalamiento era duro. Dice: estos hombres están llenos de mosto, están borrachos. Eran las 9 de la mañana. Dice: estos hombres están borrachos. Y muchos judíos sabían que era una costumbre en los pueblos paganos el llegar, el adorar a los dioses paganos, a los dioses a lo mejor de los pueblos paganos, por medio de la ingesta de alcohol o de alguna sustancia que los hacía perder la razón. Y entonces a lo mejor ellos estaban pensando en forma de burla, decir: estos están en una ceremonia idólatra, ¿no? Imagínense, en medio de esos señalamientos, lo que hace Pedro: no argumenta de sí mismo, sino que les muestra por la palabra de Dios. Y esto es lo importante, porque el Espíritu de Dios le hace ver las circunstancias, y el apóstol Pedro entiende que lo que estaba sucediendo era la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que era necesario que asentaran en Jerusalén, porque iba a ser derramado el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, discierne qué es lo que está pasando, y lo que está viendo, el hablar en lenguas y todos esos acontecimientos tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo que hace el apóstol Pedro es que recurre a las Escrituras para poder respaldar y para poder mostrar y enseñar a la gente qué era lo que estaba sucediendo en aquel momento. Dice: porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, ¿no? Y empieza a decir: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, ¿no? Entonces empezamos a entender y empieza a discernir sobre este asunto, y empieza a explicar lo que estaba sucediendo.
Para nosotros es fácil verlo porque, bueno, tenemos ya la escritura y lo leemos de corrido, y a veces hay subtítulos y que está dividido el capítulo. Pero en aquel momento, hermanos, la obra del Espíritu Santo tenía que ser manifiesta, y también el siervo de Dios tenía que levantarse con autoridad y explicar y mostrarle a toda esta audiencia lo que estaba sucediendo, que no era nada, ningún rito pagano, no era nada, ninguna locura, sino era el mismo Dios que había descendido sobre estos 120 creyentes, hermano, ¿no? Y entonces encontramos, porque imagínense a estos 120 hablando en lenguas, y empezaban se refiere a las lenguas como son idiomas o dialectos que se hablaban en las regiones vecinas o en las cuales moraban estos judíos, porque eran judíos que habían venido de esas regiones a adorar al Señor. No eran palabras sin sentido, no eran frases inventadas, no, era un idioma, era un dialecto en el cual estos 120 hablaban las maravillas de Dios, hermano. Hablaban las maravillas de Dios, y entonces esta gente podía entender lo que estaban hablando, porque hablaban conforme al idioma en el cual ellos habían nacido. Entonces era un momento caótico, podía ser para mucha gente, ¿no? Y podían hasta blasfemar lo que estaba sucediendo. Pero el apóstol Pedro se levanta en la autoridad de Dios, ¿no? Revestido del Espíritu Santo, y empieza a explicar, discierne el apóstol Pedro qué es lo que está sucediendo por el Espíritu, y por el Espíritu empieza a explicar por medio de la Escritura, hermano, respaldando este momento. Y nosotros lo que vemos entonces, hermano, bueno, fíjese usted lo que nos dice en el Salmo 119, 125, dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para que yo sepa tus testimonios. Y nos muestra el hecho de que nosotros debemos, en verdad, hermanos, pedir la sabiduría y el entendimiento a Dios. Nosotros lo hemos leído y en este estudio que se está dando los domingos, ¿no? El que es falto de sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Demandarlo a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, para poder tener ese discernimiento, hermanos, nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios para poder enfrentar circunstancias en nuestra vida, hermano. Porque, hermano, oportunidades para evangelizar podemos tener muchas, pero a veces no sabemos, no discernimos el momento, ni qué le voy a hablar, ni qué le voy a decir, ni cómo voy a abordar a la persona, pero el momento ahí está. El Señor permite ese momento, abre esa puerta para que nosotros podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y de repente uno se puede decir: ay, ¿ahora qué le digo? ¿Ahora cómo me acerco a Él? Ahí es cuando nosotros debemos entender que es el Espíritu de Dios que debe moverse en nuestras vidas, hermano. Y que necesitamos, vuelvo a decir, ser llenos de la presencia del Señor. No, necesitamos ser llenos de la presencia del Señor. De una forma hermosa, hermano, Isaías 11, del 2 al 3, expresa esta forma. Es una parte que tiene que ver que habla del Mesías. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos. ¿No? Esto es nos habla del Mesías, ¿no? Y de cómo aquí encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo ministró al pueblo, que no se guiaba por los ojos como nos podemos mover nosotros, ¿no? Las apariencias. Él veía el corazón, ¿no? Y sabía qué era lo que había en el corazón de las personas. Hablaba con sabiduría, con conocimiento, hermanos.
Y vuelvo a decir, era el Espíritu de Dios que moraba en él, y es el mismo Espíritu que está morando en nosotros, hermano. Desde el momento en que creímos, hermano, el Espíritu de Dios morando en nosotros, hermano. Entonces, tenemos al mismo Espíritu que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos da luz. No estamos solos, necesitamos de su presencia. Y nos sigue mostrando la palabra de Dios después de que explica, empieza a hablar sobre el profeta Joel, y repite, ese es el versículo 21, dice: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, sabido que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción, hermanos. Y nos muestra, dice: y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo, hermanos. Hermano, la obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz presenta a Cristo por medio de las Escrituras, hermano. O sea, una predicación eficaz es aquella que presenta a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, hermano. Y esto es lo que hace el apóstol Pedro, porque en este discurso que nosotros leemos, que abarca casi todo el capítulo 3, hermano, en este capítulo 3 toma 3 partes de la Escritura para poder explicar este acontecimiento y para poder mostrar esta promesa que había sido dada en el Antiguo Testamento. Habla, hermanos, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que toma el Salmo 16 del versículo 8 al 11, pero también toma el Salmo 110 en el versículo 1, cuando habla sobre la exaltación de Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, mire, para que una predicación, la obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz es presentando a Cristo en las Escrituras, hermano, por medio de las Escrituras. Y el apóstol Pedro es lo que hace. En este discurso, hermano, toma citas del Antiguo Testamento, toma a Joel, el profeta Joel, como toma 2 porciones de los Salmos, para poder explicar y respaldar lo que él está diciendo. No, esto es importante.
Porque, hermanos, nosotros, vuelvo a decir, no podemos predicar cualquier cosa. No podemos hablar y mencionar, tratar de hablarle a una persona y mencionarles del cielo. No, nosotros debemos llevarlos a Cristo, mostrarles a Cristo en las Escrituras. A lo largo de las Escrituras, hermanos, es importante. Bueno, la palabra de Dios nos muestra, San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? La Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la sabiduría, necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recordarán también ese pasaje de los caminantes de Emaús que está en San Lucas 24, 27, dice, y les decía, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían, hermano. Entonces, por medio de las Escrituras nos dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué tenemos que echar mano para poder llevar a cabo una predicación eficaz? De la palabra de Dios, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a mostrar todo ello, hermano. Nos va a mostrar todo ello, ¿no? Lo que utiliza, por ejemplo, Felipe cuando en el pasaje con el eunuco etíope, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza? Bueno, aquel eunuco estaba utilizando las Escrituras, estaba leyendo las Escrituras, pero no las entendía. Y recordarán ese momento en el cual el Espíritu Santo lo lleva allá a Felipe y Felipe le habla, sube con aquel hombre y entonces le empieza a explicar las Escrituras, pero le empieza a explicar que en las Escrituras, bueno, aquel pasaje de Isaías que hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Le empieza a explicar y le muestra el pasaje y le muestra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le muestra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No, encontramos, ¿qué es lo que sucede con ese etíope? ¿No cree? ¿Verdad que sí? Y después de creer, ¿qué es lo que hace? Se bautiza. Entonces encontramos que es el Espíritu Santo el que nos guía y nos lleva a utilizar la Sagrada Escritura para poder nosotros llevar una predicación eficaz, hermano. No es nada más tener la palabra de Dios como un conocimiento intelectual. La palabra de Dios se tiene que hacer carne en nosotros. Y para ello nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que leerla de forma constante, la palabra de Dios, ¿no? Es importante que nosotros veamos. Vuelvo a decir, lo que leímos ahorita, utiliza el libro del profeta Joel para mostrarles qué es lo que estaba sucediendo sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Utiliza el Salmo 16 del 8 al 11 cuando habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y utiliza el Salmo 110:1 que habla sobre la exaltación de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Entonces, no es un discurso hermanos, utiliza la palabra de Dios. Esto es importante. Ahora, vuelvo a decir, ¿de qué tenemos que llenarnos? De la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra si no somos llenos de la palabra de Dios? ¿No? Nos estamos llenando de otras tantas cosas en el internet o con las pláticas con otras personas y no nos estamos llenando de Dios. Necesitamos ser llenados de Dios. La pregunta sería, ¿qué está usted platicando con la gente que le rodea? ¿Usted habla la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios es lo más importante para usted o no lo es, hermano? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Los últimos versículos, hermanos, ya por último los leemos. Dice, entonces el 37, entonces oído esto, fueron compungidos los corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas, hermano. Los que creyeron. Imagínense aquellas personas que resistieron el mensaje de la palabra de Dios. Entonces encontramos, hermano, la obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz, confrontando al hombre en su pecado. Eso es lo que debe de ser una predicación eficaz, mostrando nuestra condición, mostrando la condición del pecador, mostrándoles que el camino sin Dios es condenación eterna, es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿qué es, hermano? Es vida eterna. Entonces, lo que nosotros vemos, hermano, que el Espíritu Santo, sí, son derramados dones, hermano, para la edificación de la iglesia, le damos gracias a Dios por ello. Pero, hermano, nosotros debemos entender que la obra de evangelismo, la gran comisión, hermano, ha sido encomendada a nosotros. Y nosotros, por nuestras fuerzas, hermano, nosotros lo reconocemos, no podemos hacerlo. No podemos. Pero ahora nosotros sabemos y reconocemos que ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Y Él es el que nosotros rendimos nuestra vida y nos ponemos a nuestra voluntad a Él, cedemos nuestra voluntad a Dios, hermanos. Entonces Él va a guiarnos, Él va a enseñarnos, hermanos. Él nos va a dar autoridad, hermanos. Si usted siente que no es capaz, bueno, el Espíritu de Dios nos da autoridad, porque vamos a hablar la palabra, que es potencia, hermanos. El Espíritu de Dios también nos va a dar discernimiento para poder entender el momento y las palabras que tenemos que hablar, y va a llevar a nuestra mente la Escritura para poder hablar la Escritura, hermanos, para poder hablar el Evangelio sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para mostrar que Él murió por nosotros, para mostrarles las buenas nuevas de salvación a aquellos hombres que se encuentran perdidos. Pero es a través de la Escritura, hermanos. Y que por ello, hermanos, nosotros podamos entender también que debemos de llevar a aquellos hombres al arrepentimiento, que debemos llevarlos a reconocer su vida como personas pecadores, y que no debemos utilizar el Evangelio mostrando a un Dios o a nuestro Señor Jesucristo que no es conforme a las Escrituras, un Dios que suple todas nuestras necesidades, un Dios utilitario, porque de esa gente ha venido mucha, y esa misma gente, así como viene y recibe la gracia de Dios, también se va, porque muchas veces no hemos sido capaces de mostrarles su condición como pecadores, hermanos. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, que nos muestra que tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros, hermanos, y que ahora no estamos solos, que Él nos da autoridad, que nos reviste, que nos da el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, hermanos, y que tenemos las Escrituras para echar mano de ellas, hermanos. Hoy el Señor nos ha permitido aprender sobre la obra del Espíritu Santo en la predicación eficaz, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si usted se ha sentido incapaz, hermano, aquí está el Señor. Hoy vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señor, sé propicio a mi vida. Señor, permíteme que yo pueda abrir mis labios y pueda predicar tu palabra, que pueda yo ser un instrumento en tus manos, Señor. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio a nuestras vidas en esta noche. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, es que estamos delante de ti, Padre eterno, Señor, dándote las gracias, Señor, por este
tiempo, Dios, que has permitido, Dios, Señor, de poder estar en tu casa, Dios, Señor, y también de poder meditar, Señor, en tu palabra, en las Escrituras, Señor. Hoy, Señor, también podemos reconocer nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, Padre eterno, Señor, poder reconocer, Señor, que no somos capaces, Señor, de llevar a cabo, Dios, esta gran comisión, Señor, si tú no fueras con nosotros, si tu Espíritu, Dios, no fuera en nuestras vidas, si la presencia del Espíritu Santo no se moviera en nosotros, si Él no nos guiara, nos enseñara, diera luz a nuestras vidas, nos diera el discernimiento, nos mostrara, Señor, la Escritura para poder hablar, Señor, no podríamos hacerlo, Dios, Señor. Hoy nos muestras, Dios, Señor, a un hombre como el apóstol Pedro, Dios, Señor, un antes y un después, Señor, un hombre valiente, un hombre ya, Señor, con autoridad, Señor, porque había sido revestido, Dios, con tu Espíritu, Dios, un hombre que hablaba, Dios, tu palabra en medio de más de 3,000 personas, Señor, él hablaba y tomaba las Escrituras, Dios, Señor, cual espada de doble filo, Dios, Señor, hablando, Señor, y siendo penetrado, Señor, los corazones, el Espíritu, Dios, de aquellas personas, Señor, al escuchar, Señor, tu palabra, Padre eterno, Señor, porque así es tu palabra, Padre eterno, Señor, porque tu palabra, Dios, es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuértanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, permítenos, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor, para poder llevar, Señor, el mensaje, Dios, de salvación, las buenas nuevas, el evangelio, Dios, Señor, el evangelio, Dios, a aquellas personas perdidas, Señor. Pero, Señor, te pedimos, Señor, que nos llenes, Dios, de tu Espíritu, Dios, que cada día, Señor, sea un anhelo en nuestras vidas, Señor, el llenarnos, Señor, de tu presencia, el buscarte, Señor, el escudriñarte, Dios, en las Escrituras. Padre, bendícenos, Padre eterno, Señor, y ayúdanos, Señor. En tus manos, Señor, está nuestra vida, Señor, para que tú sigas siendo propicio, Dios, para con nosotros, Padre eterno. Señor, gracias te damos en esta hora, Dios, por todo lo llevado a cabo. Dios, hemos de salir, llévanos con bendición aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, Padre eterno, Señor. Pedimos de tu bendición, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así son.